Hola, bueno, yo me voy a salir un poco de la norma y me voy a quitar ahí del atril, porque queda ahí como un poco catedrático. Voy a intentar haceros una charla lo más amena posible, ¿de acuerdo? Como veis ya, fijaros, simplemente la diferencia entre los ponentes. Traje, arreglaicos. Este es el look del intensivista por definición. Vais a estar muy cómodos porque vais a pasar la mayoría de vuestro tiempo en pijama, eso es así. Y ya ahí os voy a ir denotando algunas cosas de esta especialidad. Y es una especialidad que me encanta, como ha dicho Borja, al cual agradezco que me haya invitado, porque somos amigos aunque compañeros, ¿cómo se puede decir eso? Hemos tenido nuestras diferencias y ahora veréis por qué. Somos una especialidad que a mí antes me hacía gracia cuando decían, no, le roban las técnicas. Pues nosotros somos como un chalet que han venido los albano-kosovares, donde como los descuidemos en 2 meses, nuestra especialidad, todo el mundo es la de se van a unir con anestesia, no la cojáis. Si cogéis UBI no vais a tener salidas. Somos los eternos perseguidos por una situación que parece que siempre estamos en crisis, con lo cual, bueno, por la de ahora tampoco nos afecta mucho. ¿Para qué os voy a contar? Os voy a contar un poquito qué es la especialidad y en qué consiste. Fijaros, el intensivista, la imagen que tenéis, como ha dicho Borja, es una especialidad totalmente desconocida, porque en la carrera en muy pocas universidades se tiene acceso a ella. Como titularidad solo está en Zaragoza y aquí tenemos optativas, pero como tal muy pocos seguros. Si preguntamos ahora, ¿cuántos habéis rotado en la UBI? Muy pocos. Pero es la típica especialidad que sale en todas las películas, donde el que hace las cosas de UBI nunca es un intensivista. Siempre es un cirujano que está en la puerta, si no me remito a grandes series como Hospital Central, donde el que está en la puerta lo mismo te quita un corazón, que te desfibrila, que te quita unas amígdalas. Lo que vosotros vais a hacer es ver al paciente más grave del hospital, al más grave de cualquier patología, porque os va a abarcar desde el paciente médico enfisematoso hasta el paciente cardiológico grave, hasta el paciente neurológico grave, hasta el politrauma, los accidentes de tráfico, las paradas. Es decir, vais a tener una amalgama de pacientes bestial. Por eso, para mí, y esto es una concepción que tenemos los intensivistas, que puede ser más o menos discutida, somos como el paso siguiente al internista. Hay 2 especialidades globales vocacionales, que es la interna y el siguiente paso es el intensivista. ¿Por qué? Porque vais a ver al paciente de una manera global. Vosotros vais a ser un poco neurólogos, vais a ser un poco cardiólogos, vais a ser un poco cirujanos sin llegar a operar. Vais a tener un poquito de cada especialidad. Por eso es una especialidad difícil en cuanto a la cantidad de conocimientos que tenéis que tener, porque vais a manejar pacientes en situaciones donde lo que tenéis que decidir va a depender muchas veces de minutos para que esa vida salga adelante. Es decir, vais a ver pacientes graves en situaciones vitales límite, pero fijaros, y esto es muy importante, que tengan recuperación. ¿De acuerdo? La diferencia entre una parada y el rigor mortis es que el rigor mortis no se recupera. La diferencia entre una parada y el rigor mortis es el anatomopatólogo y el intensivista, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que vais a aprender a ver son situaciones límite con decisiones límite también, pero que es una especialidad, como vamos a ver, que yo creo que al que tenga dudas, que la haga. Vais a ver que los nombres somos muchos, somos la UBI, somos la UCI, somos la UMI, unidad de vigilancia intensiva, unidad de cuidados intensivos, unidad de medicina intensiva, es lo mismo, ¿de acuerdo? Porque todos tratan alteraciones fisiopatológicas. Nosotros no somos grandes diagnosticadores de la enfermedad de Weil, ni de la enfermedad de Hart-Alzheimer, que os habrán preguntado en el MIR, el cáncer más frecuente en el Cantón, en China. No, eso no vamos a hacerlo nosotros, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es ver las alteraciones fisiopatológicas de mi paciente. Estudiamos al paciente con síndromes, lo respiratorio, lo hematológico, lo hemodinámico, lo renal, y eso es sobre lo cual nosotros actuamos. La cantidad de aparataje que tiene la UBI, ahí solo os he puesto un ejemplo muy pequeño. La UBI es algo más que intubar, es algo más que poner un catéter, es algo más que un monitor. Porque lo importante de las técnicas no es solamente saber hacerlas, porque nosotros traemos a un mono de Brasil, le ponemos durante 2 meses a intubar e intuba. Lo importante de intubar no es saber intubar, es saber cuándo hay que hacerlo. Saber cuándo hay que poner a un paciente un balón de contrapulsación, saber cuándo hay que monitorizarle, saber cuándo hay que correr, saber a ver si está realmente malo o no. Para eso nos va a ayudar toda la tecnología que está en nuestras manos. La UBI es una especialidad tecnológica, donde vais a tener una multitud de aparatos. Esto es un filtro que equivalente a una diálisis.
Esto es un respirador, son dos respiradores distintos, es un catéter de Swan, un monitor, un desfibrilador, vías centrales, catéteres centrales, tubos de toras. En cuanto a técnicas, vais a poder hacer y se os va a formar para hacerlas. Soy taxativa y soy radical, y además Borja me conoce. Que nadie os engañe diciendo que uno es intensivista porque he rotado 2 meses en la UBI. Porque entonces yo también soy neurólogo porque roto 2 meses en la residencia, y no es cierto. O yo soy cardiólogo porque roto test, no es cierto. No desprestigiemos esta especialidad como nosotros creemos que los especialistas hay que darles el merecido respeto, ¿de acuerdo? Si se tiene 5 años y toda una vida para estudiar esto, en 2 meses no se aprende. Igual que no se aprende a hacer radiología intervencionista, igual que no se aprende a hacer lo que hagan otras especialidades, ¿de acuerdo? Por lo tanto, especialidad compleja pero muy bonita, con muchas técnicas que se os enseñará a lo largo de la residencia, y ahora os diré dónde se hacen las cosas. Fijaros, 2 diapositivas para veros todos lo que vais a encontrar en la UBI. Dicen, ¿en la UBI están todos dormidos? No. En la UBI está dormido el que tiene que estar dormido, que eso es también un arte, saber cuándo hay que despertar y cuándo no hay que despertar un paciente. Es una especialidad de continuo trato con el paciente y con la familia. Se os dan cursos específicos para aprender a transmitir malas y buenas noticias. Vais a estar en situaciones límites de la vida, vais a manejar códigos cero de donación, vais a estar metidos en los programas de trasplante. Es una especialidad muy amplia donde vais a vivir situaciones límite con las familias y con los pacientes. Es una especialidad gratificante cuando las cosas van bien, pero también es una especialidad dura cuando las cosas van mal. Vais a vivir situaciones límite, situaciones de triaje en catástrofes, vais a poder tener capacidad de trabajar en la calle el que quiera, en los sistemas UBIs móviles, vais a vivir situaciones críticas del paciente dentro como fuera y con decisiones rápidas. Y ahí, para ser un buen intensivista, os lo repito, os tiene que gustar, y ahora os intentaré transmitir por qué es bonito, y hay que estudiar mucho. Y en una residencia veremos si da tiempo o no hacer eso. Y fijaros que el dibujito es lo más pequeño, pero a lo mejor es el más importante. Mantén la calma. Ante todo esto, no puede estar en una situación que el que más corra sea el médico de un lado para otro, porque tú eres el que tiene que transmitir la tranquilidad a tu equipo, el que tiene que controlar esa situación. Para nosotros es fundamental el trabajo multidisciplinar, con otros especialistas, con los enfermeros, con los auxiliares y con los celadores de cada sitio. La UBI no sería lo que sería si el equipo completo de la UBI no fuese unido ni no se trabajase bien. Para mí los mejores enfermeros son los de la UBI. Son los mejores. Y es un trabajo continuo de intercambio con el equipo con el que trabajáis. ¿De acuerdo? Y ante todo, mantener la calma ante situaciones que se os enseña durante la residencia a mantener la calma. ¿De acuerdo? ¿Hay tiempo para la investigación? Sí. El que quiere investigar, investiga. El que quiera hacer la tesis puede hacer la tesis, es decir, es una especialidad como cualquier otra donde el campo de la investigación está abierta. Estudios de la empresa farmacéutica, estudios clínicos, publicaciones en revistas, da tiempo a ello también. El estudio también hay que hacerlo, y es un estudio que a veces dices, pero ¿por dónde empiezo si me tengo que aprender todo? Hay unos planes curriculares que a través de esos 5 años se os enseña por tramos qué es lo que se debe de estudiar en cada sitio. Y eso está recogido a nivel nacional por la Sociedad de Medicina Intensiva, para intentaros facilitar. Es parecido a todos los sitios. Uno no puede empezar leyendo artículos de R1 y encima en inglés, porque entonces, vamos, te parece difícil hasta el paracetamol. Y si no, cuando empecéis, yo ponía Ventolin con B, no os digo más. O sea, quiero decir que vais a ver que hay situaciones donde a mí me llamaban por una FA y me ponía yo más rápida que el paciente. Pero eso con el tiempo, la especialidad os enseña a controlar esas situaciones y nosotros lo vemos en los resis. El cambio de R2 a R3 es bestial y de R3 a R4 también. Vais adquiriendo tranquilidad y conocimientos con el paso. Y eso es muy importante. Aquí os puse el chiste de Forges que dice, ¿tú también tienes papás que llegan tarde a trabajar y a las tantas, tele? Nuestra especialidad, ¿en qué se fundamenta? Nuestra especialidad es una especialidad que depende de un entorno hospitalario. Nadie puede tener su propia consulta de respiradores en casa, porque el señor no te va a venir intubado, ni te va a venir a, mire, quiero que me ponga un marcapasos porque me acabo de parar en la calle. Es decir, es una especialidad donde el término consulta no es viable. Vais a depender siempre de una estructura hospitalaria. Y ahora os diré dónde es mejor hacerla. Donde las guardias a veces son cansadas, pero si os gusta esto, cogerlo
que es lo que os diré al final. Es una especialidad donde se fundamenta mucho en guardias, en turnos, pero porque el paciente crítico es así. El paciente crítico no está malo de 9 a 1 y a la 1 me voy a casa y ya si eso mañana le cito. O sea, el paciente crítico hay que verle las 24 horas y por eso estamos 24 horas de guardia, ¿de acuerdo? Y luego vais a tener momentos malos, como el niño del final. Vais a tener momentos malos por dos cosas. Uno, cuando empiezas a coger más responsabilidades en la residencia, y eso pasa en cualquier residencia, cuando cada vez se te exige más como médico que eres, y más en situaciones críticas, cuando tengáis que dar vuestra primera mala noticia, cuando tengáis que reanimar vosotros vuestra primera parada, cuando tengáis que poner el primer tubo de toras vosotros solos, donde a veces genera frustración. Y genera frustración porque durante la carrera no nos enseñan a que los pacientes viven, pero también se mueren. Esta especialidad nos ayuda mucho al intensivista. Yo no sé si vamos con un carácter especial o nos forja ese carácter. A aprovechar el momento. Porque ves cómo puede cambiar la vida de alguien de 30 años. Pero eso lo aprendes también. Aprendes a vivir con situaciones a veces difíciles para ti, para la familia, para el paciente. Pero eso también se os enseña porque es parte de lo bonito de esta especialidad. Yo creo que cojáis lo que cojáis, ahora os voy a enseñar un poco los hospitales. Yo creo que tampoco es aquí tampoco os obsesionéis con... Yo sé que es cuando uno elige está atacado porque quiere entrar al hospital y no me da. Quiero decir, la medicina es medicina en todos sitios. Podrá estar mejor o podrá estar un poco peor. Elegid aquello que os guste. Elegid aquello que os guste. Pensad que lo que elijáis es lo que vais a estar trabajando toda vuestra vida. Podemos repetir el MIR. Bueno, vale, lo puedes repetir, pero repítele con 35 años. Ya verás la gracia que te hace volver a ser R1. Pero elegid aquello que os guste y que realmente os apasione, ¿de acuerdo? Aquello que os guste y que realmente os apasione, porque es lo que vais a tener que hacer. Ay, aquí se ha borrado... Ah, no, está aquí puesto. Os he puesto aquí los 3 hospitales. Mirad, UBI, nuestro consejo es que lo hagáis en un sitio grande, en una UBI donde haya muchas camas, donde el papel del intensivista en ese hospital sea fundamental y lleve al menos el 90% del paciente crítico de cada centro. ¿Por qué os digo eso? Porque las peculiaridades de cada UBI, de cada centro, es distinta. Y no siempre es el intensivista el que lleva al paciente crítico. Con lo cual mi consejo es coged hospitales, uno, grandes, porque son centro de referencia de muchas cosas, por no decir de todo. Porque vais a tener acceso a la mejor tecnología y al mejor aparataje. Porque lo de rotar está bien, pero si lo tienes todo más en un hospital, aprendes mucho más y explotas más todas las cosas que te da ese hospital. ¿De acuerdo? He puesto los 3 más grandes que hay en Madrid en relación a UBI, no me refiero en relación a otras cosas, porque son los que tienen la UBI más grande. Nosotros tenemos la UBI más grande que son 46 camas de UBI. ¿De acuerdo? Que eso para una UBI no está mal. ¿De acuerdo? El 12 de octubre y La Paz tiene unas poquitas menos, pero anda en torno a las 40 camas. A nivel de investigación, docencia, prácticamente igual en todos. La Paz es centro de referencia de quemados, con lo cual es un centro de referencia para quemados y para lesionados medulares, si estáis interesados en ese campo. Y el resto es una UBI, la polivalente, la politrauma y la cardiovascular, donde se llevan todos los pacientes críticos de cualquier especialidad que os imaginéis. ¿Quién tiene que llevar al paciente crítico? Pues tiene que llevar quien sepa llevarlo. Yo no voy a entrar en una diatriba, ya os lo he dicho antes, de nosotros somos los mejores y ellos son los peores. Los peores son los no sé qué. No, eso yo creo que tampoco, y transmitiros a vosotros una guerra entre especialidades, creo que es un error. Creo que tiene que llevarlo el que mejor lo lleve. Y vosotros, como futuros residentes, tendréis que aprender las cosas de aquellos especialistas que os enseñen mejor, para que aprendáis las cosas de mejor manera. Y como intensivistas tenéis que controlar todos los campos. Si nos vamos a otros centros de referencia a nivel español, no os he puesto los baremos, pero sí os he puesto los hospitales más grandes. Mirad también que haya programa de trasplantes. Eso es importante porque implica una formación extra en vuestra formación como intensivistas. Valdebrón, Santander, Valdecilla, que incluso lleva la UBI pediátrica, que eso es actualmente ya raro porque la mayoría de UBI de pediatría las llevan los neonatólogos. Sevilla, la Virgen del Rocío, que es centro de referencia en traumatismo craneoencefálico. Alicante y el Universitario de La Coruña, que es el centro de referencia en trasplantes sobre todo. ¿De acuerdo? Es decir, coger, insisto, aquello que os guste. Esto no es un mercado donde cada uno tenemos que vender lo nuestro porque lo nuestro es lo mejor. Lo mejor va a ser aquello que a vosotros os guste, porque para vosotros eso es lo mejor. Yo no veo bien, por ejemplo, que el número 1, si toda su vida ha querido ser
yo qué sé, internista, como soy el 1, ahora voy a coger neurología, porque está más de moda. Tenéis que coger aquello que os guste. Las salidas están muy parecidas, como os ha dicho el compañero de neuro, muy parecidas en todas. Nuestras salidas se fundamentan fundamentalmente en hospital público y mucha salida en hospital privado, sobre todo en grandes capitales, ¿de acuerdo? El resto, capital pequeña, fundamentalmente es hospital público, ¿de acuerdo? Transmitiros que si os gusta, si os va la marcha, es decir, hay gente que le gusta más pues estar diagnosticando y pensando 19 diagnósticos diferenciales o el paciente es respetable, pues para él, pero al que le guste un poco la marcha, al que le guste el movimiento, la actividad, el que vaya un poco la caña, UBI es la especialidad más indicada, porque vais a tener, por una parte, medicina, es decir, vais a ser médicos, pero por otra parte vais a saber manejar lo básico de un médico y vais a saber manejar lo más complejo, que es el paciente crítico. Y yo os animaría que al que le guste la UBI, que se lanzan por ella y que lo haga. ¿De acuerdo? Y que enhorabuena por estar aquí a todos, que si os veo alguno el año que viene de Resi, pues nada, que estupendo, que aquí seréis bienvenidos. ¿De acuerdo? Gracias.